las cosas que tampoco le encontramos explicación por el momento, pero que nos aterroriza, y es exactamente el tema del narcotráfico, cómo realmente está infiltrado en la vida económica de nuestro país, en la vida de las familias, su afectación a cada una de ellas. Por eso queremos tocar este tema y lo vamos a hacer de la mano del experto, el asesor financiero, don Eduardo Sayek. Un placer tenerlo aquí, Eduardo. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Eduardo, cuéntenos un poquito, quizá ese afán de tener, ese afán de hacer cada vez más dinero, ¿podría de alguna manera jalar a todo este movimiento? Sí, definitivamente. Vamos a ver, actualmente vivimos en una sociedad donde se vuelve más importante mostrar generalmente lo que uno tiene, y esto ha cautivado a muchas personas a tomar decisiones que inicialmente se ven atractivas, pero después conlleva a varios problemas. Y ese es el tema del narcotráfico. Al final, viviendo en una sociedad donde cada vez es más común ver o vivir sobre las apariencias, o sobre ostentar sobre cosas que tenemos, o sobre las personas también con las que nos rodeamos, nos podríamos ver tentados a caer en ese lazo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque definitivamente ese es como el anzuelo, ese es el confite. Ahora, deberíamos de trabajar esta temática en las familias, ¿verdad? Porque claro, ahora con las redes todo está expuesto, ¿verdad? Y uno dice, uy, eso suena divino, se ve súper cómodo, una vida relajada, pero ¿cómo realmente abarcar eso en el núcleo? Sí, apuntas un tema muy importante. Generalmente y últimamente se ha estado delegando la parte de la formación de los valores o relegando del hogar hacia afuera, que eso se lo tienen que enseñar en el colegio, en la universidad o con los amigos, y realmente eso es un deber del hogar, eso es un deber de las personas que ejercen la potestad sobre sus hijos, de inculcar valores y hacerles entender que el mundo no es como se pinta, no es como se pinta en TikTok. Tal vez en el tiempo de uno era en MTV o en VH1 o cuestiones así que eran las que uno veía, pero hoy el acceso a estas redes te muestran un mundo donde, bueno, parte de esto es la encuesta que se había hecho en Costa Rica. El 60% me parece fue que contestaron los muchachos que desean ser influencers, desean ser, y eso no tiene nada que ver con la profesión per se, pero sí te hace ver que ellos lo que buscan es generar una visualización social y a la vez ganar muchísimo dinero. Entonces ahí es donde creo que se pierde un poco del sentido de la realidad, y básicamente viendo desde el punto de vista económico, pues todos sabemos, no todos sabemos, vamos a ver, la economía se basa en factores de producción, tradicionalmente la tierra, el capital, el trabajo, la tecnología, por mencionar algunos. Y si nosotros como seres humanos creemos que podemos llegar a tener o a cumplir metas económicas para tener cierto estatus social, obviando que hay un trabajo de por medio para llegar ahí, nos podemos ver muy fácilmente tentados a caer en lo que llaman dinero fácil, que de fácil no tiene absolutamente nada. O sea, las consecuencias sociales, las consecuencias físicas, legales, lo que esto conlleva a las familias alrededor de estas personas, a los mismos amigos que están alrededor de esta persona, los vuelve muy vulnerables. Claro. Ahora, en este contexto, ¿verdad? ¿Cuán graves son esos préstamos gota a gota y en qué problemas acarrea la gente que se involucra en esto? Porque hemos visto hasta muertes en este panorama. Claro, mira, vamos a ver, el vínculo de los créditos gota a gota con el narcotráfico obedece básicamente a que son actividades ilícitas. Entonces, estas estructuras, ya que operan un giro de negocio, empiezan a generar diversos giros de negocio. Entonces, no es que todos los que están en crédito gota a gota están vinculados al narcotráfico o viceversa. Sí, claro, claro. Pero las estructuras sí permiten esto. Entonces, se conocen casos de otros países donde se ha podido dar algunas soluciones, que ahora podemos mencionarlas, pero la realidad de Costa Rica es otra, y esto es importante señalarlo. Vea, el desempleo en Costa Rica desde el año 2010 no ha bajado prácticamente el 10%. Eso es inaceptable. El promedio de la OCDE, por poner un ejemplo, es del 6%. En pandemia nosotros llegamos al 25% y lo sobrepasamos. Catastrófico, sí. Y, Patricia, le voy a dar un dato mucho más escalofriante, que es lo que la gente no habla. Si usted tiene un desempleo que en Costa Rica ronda el 11.6, que es el más bajo en los últimos, más o menos, en las últimas 4 administraciones, administraciones políticas gubernamentales. Correcto, sí, en los 4 gobiernos. 4 gobiernos. Nadie está hablando del empleo informal. Ahora,
hay gente que aparece como empleada en las estadísticas, pero su empleo es informal. Y ese dato es del 45%, eso es casi 1 millón de personas. Entonces, se lo voy a poner en números que a mí me gusta mostrar a la gente. Digamos, Costa Rica, redondeando números, tiene 5 millones de habitantes, de las cuales la población económicamente activa son 2.2. Pero de ese 2.2, 1 millón está en la informalidad. O sea, 1.200.000 personas son las que tienen un empleo formal, legal, que tributa, que paga sus cuotas obreros patronales, etcétera, etcétera, pero el otro millón está en la informalidad. Y eso, cuando la gente tiene hambre, está dispuesta a hacer lo que sea. Hacer lo que sea, y cuando vemos en las noticias, por ejemplo, y escalofriante es ver a muchachitos de 16, de 15 años muriendo y dicen en la banda tal, y uno dice, pero ¿cómo? Estamos hablando de chicos entre 16 y 20 y pico de años que son los más vulnerables para involucrarse en estos movimientos. Es que te voy a dar un dato también que la gente no habla. Más o menos entre el 15 y el 25% de estos muchachos, entre 14 y 20, estos muchachos que vos apuntás de 20, 25 años, la mayoría está desempleados, más o menos la tasa de desempleo ronda el 25% en esa población. Wow. Entonces, ¿qué pasa? No es justificar una cosa con otra. Yo voy a este punto. Hay 2 temas estructurales en Costa Rica que no son coyunturales, lo quisieron hacer ver con la pandemia, eso es una falacia. Son temas estructurales a los cuales hay que meterle sí o sí la mano. Y eso requiere políticas públicas, requiere al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y también al Judicial. Y vea esto. El primero es la educación. Se han perdido generaciones, por lo menos una generación completa. Han sido por lo menos 4 a 6 años entre huelgas y pandemia, donde estos muchachos realmente uno ve las bases donde vienen súper limitados. Entonces, usted no puede pretender tener trabajos de alto nivel. Calificación, sí. Ubicarse en las carreras que hoy se están demandando a nivel de industria, si usted tiene este problema en la educación. Y el segundo es el tema del empleo, que ya lo habíamos tocado. Entonces, si usted no arregla estos 2 factores y le pone atención a estos 2 factores, usted no va a tener una Costa Rica que prospere. Entonces aquí podemos hablar de los créditos gota a gota, del narcotráfico y todo, que estructuralmente se tienen que resolver porque irresponsablemente no lo hemos hecho durante 8 o 10 años. Ahora, vayamos a esta gente que dice, bueno, yo tengo una idea, ¿verdad? Buenísima, incluso investigué el mercado, estoy segura que es la ruta, pero no tengo plata, que ese es un punto importantísimo también ahora para emprender. ¿Qué salida tengo? ¿Por dónde voy? Claro. Mira, lastimosamente la banca ha tratado a nivel de políticas públicas, se han tratado de lanzar proyectos de ley donde se establece la banca para desarrollo, el sistema de banca para el desarrollo, créditos mujer, etc. Algunos han sido exitosos, pero el cumplimiento para poder acceder a uno de estos créditos es tremendo. Es tremendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un negocio donde usted entre lo que va a durar sacando permisos, patentes y el crédito va a durar 6 o 8 meses, que esa es la realidad, usted va a donde el prestamista que le dice ¿cuánta plata necesita? Yo se la doy mañana. Ay, sí. Ahí es donde le voy a pegar. Entonces, porque todo esto es estructural. Si usted no resuelve los problemas estructurales a nivel de políticas públicas y de leyes, usted no resuelve el otro problema. Es que cuando necesitamos la plata para abrir un negocio, todavía no sabemos que lo que viene es terrible, porque ese proceso de permisos, de patentes, de qué sé yo, porque hay miles dependiendo de la empresa a la que usted se dirija, y uno dice, luego ya no tengo plata. Y a ver, para arrancar un negocio hay que aguantar por un tiempo. Y probablemente usted tuvo que alquilar ese negocio mientras hacía todo el proceso, porque si no el negocio se lo alquilan a otra persona. Pero es que los permisos dependen de ese local, de ese establecimiento. Ahora, ¿cómo trabajar con los jóvenes, verdad? Porque si estamos viendo que son los más vulnerables, en este caso, en el mundo del narcotráfico, que están reclutándolos día a día, ¿cómo esperando que el gobierno evidentemente haga algo, que seguimos esperando, pero papá, mamá, ¿cómo podemos trabajar también para sostener esto? Ok, yo creo que este gobierno por lo menos ha mostrado señales de un rumbo claro, una dirección clara y está haciendo lo que puede contra viento y marea para lograrlo. Pero por lo menos la dirección es clara. Yo le tengo que decir aquí a todos los televidentes que por lo menos las direcciones o las guías que se veían antes no eran claras como para decir vamos por un rumbo correcto. Hoy sí se puede ver iniciativas en una dirección correcta. El tema es este.
usted lo acaba de tocar. Los valores que se inculcan en la casa tienen que mostrarle a los muchachos que los muchachos no, vamos a ver, no me tomen a mal los que nos están viendo. Es que uno no se merece nada. Uno tiene que buscar y luchar y pelear por lo que uno quiere o necesita. Y el problema es que estas nuevas generaciones, inclusive no solo las nuevas, solo que ahora se ve más que antes, creen que todos se lo merecen porque ellos quieren una cosa, la gratificación inmediata. Inmediatez. ¿Qué son gratificaciones inmediatas? Si yo estoy en TikTok, si yo estoy en Facebook o Instagram, El like. ese montón de likes, eso es mi gratificación inmediata. Entonces, yo hago cualquier cosa por obtener eso y uno cree que la vida es igual y la vida le enseña que eso no es igual. Entonces es muy fácil tentarse a buscar caminos o salidas cortas. Había una persona que una vez me dijo una frase hace 15 años por lo menos, no es que yo estaba joven, pero hace 15 años me ayudó a formarme mucho. Seguimos jóvenes. Esa es la actitud, por lo menos la actitud que tenemos. Aquí, él me dijo una cosa, me dice, Eduardo, nunca tomes atajos en tu vida. Vea qué profundas esas palabras. No tomes atajos en tu vida. Cuando usted se pone a pensar, y eso es una frase que a mí me ha quedado, yo digo, esto que me está apareciendo hoy, ¿es un atajo en mi vida? Sí. Bueno, de este lastimosamente no es el camino. Papá y mamá, en esto, por ejemplo, de la gratificación inmediata, de las frustraciones de los chicos, ¿cómo manejarlo también? Es decir, en el marco en el que estamos conversando. Mire, yo creo que si algo hemos perdido es delegar responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender, los padres, a delegar responsabilidades, no solo como padres, podemos ser tíos, podemos ser amigos, podemos... Esa delegación de responsabilidades, ¿hasta dónde termino yo como figura paterna o materna? Exactamente, o de, bueno, no sé cómo se dice, en fin, que ejerce cierto poder sobre otra persona. Entonces, ¿a dónde termina y a dónde empieza la de la otra persona? Porque esto les va a evitar a estos muchachos tentarse en tener una gratificación inmediata de andar el carro del año, de vivir en el condominio que le gusta, de andar la cantidad de plata que quiere en la bolsa, o de comer en buenos lugares, o de comprarse, mire, hasta los tenis que se compran. Yo me quedo pensando, ¿cuánto hay que trabajar para comprarse un par de tenis de estos? O sea, una cosa tan sencilla como esa. Entonces, esos son los temas que creo que se deben fundamentar desde el seno familiar, desde el núcleo, para no vernos sentados. El problema del narcotráfico a nivel de economía, que es el tema que yo veo, es muy grave, no solo por las consecuencias legales y las consecuencias sociales que trae, sino también desde el punto de vista económico. Nosotros vivimos en un país excesivamente caro, porque para mucha gente es excesivamente fácil disponer de una cantidad de dinero y pagar por bienes suntuosos que nos elevan el costo de vida a todos. Ese costo de vida no necesariamente aparece como inflación, porque no pertenece a la canasta básica sobre la cual se genera la inflación o se mide la inflación, pero sí nos hace vivir en un país extremadamente caro. Y bueno, proseguimos, Eduardo, muchísimas gracias de verdad por venir a conversar con nosotros. Seguimos con la esperanza de que esto mejore cada día. Para allá vamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted.